días. Soy Rafael García, el director de la Alberca Olímpica de Mazatlán. ¿En qué consiste la inclusión social? ¿Cuál es el papel que debe de tomar la sociedad ante la inclusión? Mira, la inclusión social la determinamos como darle cabida a todas las gentes dentro de la institución. En el caso de la alberca es dar la instrucción a todas las personas, no importando la discapacidad o la situación que tengan. ¿Cómo se practica la inclusión en los deportes? Es dándole la instrucción exactamente igual que a cualquier persona, con algunas modificaciones dependiendo de las discapacidades de cada individuo. ¿Cuáles son los retos que consideras a los que se enfrenta el deporte para llevar a cabo la inclusión? Mira, principalmente es la falta de tacto, la falta de sensibilidad de la gente con las personas que tienen alguna discapacidad. Sentimos o pensamos que porque la gente tiene alguna discapacidad tiene menos posibilidades dentro del área deportiva, y no es así. Tienen las mismas posibilidades y las mismas capacidades que nosotros, obviamente con un deporte adaptado, ¿no? Metiéndolos a un deporte adaptado, pero tienen todas las funciones que puede tener un deportista convencional. ¿Cómo considera que la falta de cultura respecto a la inclusión afecta a las personas con discapacidad? Mira, sí afecta muchísimo. La gente, como te digo, relega a las personas porque piensa que son de nivel inferior. No es así. Finalmente la gente con discapacidad simplemente tiene otro tipo de situación en la vida y tenemos que adaptarlo para que la gente pueda seguir tomando su deporte o cualquier actividad que prefiera. ¿Cuándo considera que estaremos listos para que la inclusión sea correctamente? Mira, cuando sea correcta esta situación, creo que tenemos un poquito de tiempo todavía. Necesitamos que la gente cambie su forma de pensar, crear unos vínculos con la gente con discapacidad, pero principalmente eliminar todas las barreras mentales que tenemos en cuestión de este tipo de personas. ¿Cómo debe cambiar la sociedad para que se incluya realmente a las personas con discapacidad? Principalmente debe de cambiar la forma de pensar y en la forma de que vemos a la gente con la discapacidad. Debemos de ver no la discapacidad que tiene la gente, debemos de ver un individuo en cada persona. ¿Actualmente cuenta con personas que tengan alguna discapacidad que participen en algún deporte? Sí, en la Alberca Olímpica tenemos gente con discapacidad, con Down y con autismo. ¿Y cuál es su función? Ellos entrenan, algunos toman natación para competir, otros como terapia, pero finalmente la idea es que todos aprendan a nadar como principal objetivo. El segundo objetivo es que empiecen a competir en diferentes pruebas dentro de las Olimpiadas Especiales. ¿Considera que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas y por qué? Sí, claro que tienen los mismos derechos, porque son individuos, son personas, no tiene nada que ver con la discapacidad. Es el derecho humano de existir. Muy bien, muchas gracias. Para servirles. Soy Enrique Piña, laboro aquí en el Instituto Municipal del Deporte de Mazatlán. Mi función es como coordinador de deporte federado. ¿En qué consiste la inclusión social y cuál es el papel que debe tomar la sociedad ante la inclusión? Bueno, cuando hablamos de inclusión social, nos referimos básicamente a esos grupos minoritarios que en muchas ocasiones quedan desprotegidos o incluso hasta discriminados, en este caso en sociedad o en lo particular que nos corresponde a nosotros en el tema deportivo. ¿Cómo se practica la inclusión en los deportes? Últimamente ha habido una mejoría en ese aspecto, ya que se ha involucrado mucho más tanto al aspecto femenil, que es un grupo que muchas veces ha sido discriminado, como al tema de personas con capacidades diferentes. De hecho, tenemos ahora ya lo que es la Paralimpiada, la Nacional, la Paralimpiada Estatal, en el cual se incluyen a personas con ese tipo de capacidades y bueno, es importante tanto para su desarrollo como para su desarrollo psicomotor, como para su desarrollo psicológico, por la seguridad, por la autoestima que se les eleva y todo lo que conlleva la participación dentro de lo que es el deporte.
¿Cuáles son los retos que considera a los que se enfrenta el deporte para llevar a cabo la inclusión? Pues yo creo que es esas malentendidas tradiciones en las cuales se discriminaba o se sigue discriminando, tenemos que admitirlo, a esos grupos minoritarios, pero que igualmente tienen una importancia fundamental dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que conforma el ámbito deportivo. ¿Cómo considera que la falta de cultura respecto a la inclusión afecta a las personas con discapacidad? Como lo mencionaba hace unos momentos, se ha mejorado bastante, pero igualmente hay mucho trabajo que hacer. Todavía tenemos amplios sectores de la población con capacidades diferentes que no tienen acceso en este caso a las áreas o a los espacios deportivos, ya sea porque las mismas autoridades no las proporcionan, la sociedad no las proporciona, o porque la misma familia en ocasiones no, pues en un sentimiento tal vez de pena por un lado, o de no dejarlos desprotegidos tal vez ante el resto de la sociedad, no los tienen muy encerrados, no los sacan mucho a la luz pública y eso los limita bastante en la participación deportiva. ¿Cuándo considera que estaremos listos para que se dé la inclusión correctamente? Me parece que listos estamos. Es cuestión de concientizar a esos grupos poblacionales que todavía no están tan conscientes, valga la redundancia, de lo que es la importancia de estos grupos con capacidades diferentes, que igualmente tienen talentos que la verdad, si no estamos familiarizados con ellos, ni siquiera nos imaginamos. Entonces, insisto, ya el tema de que a nivel deportivo existe la Paralimpiada Nacional, a nivel mundial incluso están los Juegos Paralímpicos, me parece que es un paso importante y demuestra que sí estamos preparados, que hay que seguir concientizando al 100% de la población. Bueno, sí, es una realidad, es una labor que tenemos que estar haciendo desde los diferentes áreas que nos corresponde a cada quien. ¿Cómo debe cambiar la sociedad para que se incluya realmente a las personas con discapacidad? Es parte de lo mismo, me parece que es un aspecto cultural y creo que hemos avanzado, insisto. Hay que seguir trabajando con campañas a nivel escolar, a nivel de las escuelas formadoras de docentes en todas las áreas, ya sea a nivel de preescolar, de primaria, de educación física. Me parece que por ahí viene el tema primordial, a partir de la culturización, y eso va a expandir hacia el resto de la sociedad. ¿Actualmente cuenta con personas que tengan alguna discapacidad que participen en algún deporte? Sí, claro. De hecho, el departamento de nosotros se encarga de lo que es deporte federado y adaptado. Entonces ahí a nosotros nos corresponde coordinar todos los atletas que van a representar a Mazatlán de capacidades diferentes. Entonces sí tenemos un número amplio. De hecho, tenemos entrenadores especialistas en esa área a cargo del Instituto Municipal del Deporte. Y bueno, todo con la idea de dar ese espacio a ese segmento de la población que en muchas ocasiones sí es una realidad, queda desprotegido. ¿Considera que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas y por qué? Sí, vamos, eso es algo que ni siquiera tendríamos que ponerlo en tela de juicio. El derecho es exactamente el mismo porque capacidades tienen, simplemente son capacidades diferentes a las convencionales o a las que consideramos convencionales, pero en muchas ocasiones cuando nos acercamos a esos grupos poblacionales nos damos cuenta de que son iguales o mucho más capaces que nosotros en muchos aspectos. Muy bien, muchas gracias.